El día 19 de enero en el Salón del Pueblo se realizó esta sesión de cabildo con carácter extraordinario. Los puntos a tratar fueron: se abre la quinta sesión extraordinaria de Cabildo Resolutiva Quinto, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 19 de enero de 2016. El regidor de Morena nuevamente remarcó la visión social de nuestro partido. El acuerdo económico por el cual se autoriza a suscribir un convenio específico de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, y el municipio de Naucalpan de Juárez, México. En el primer punto, su voto fue a favor. Levantando la mano. Otorgar un estímulo fiscal para el ejercicio 2016 a través de una bonificación del 100% en el pago de aprovechamiento por uso de los estacionamientos que se encuentran en el interior del Parque Estado de México Naucali. Yo manifiesto mi voto en favor de esta medida porque cualquier medida que apoye a las personas de la tercera edad pues es bienvenida, y qué bueno que la política pública se preocupe por este sector de la población. Un plan de indemnizaciones por enfermedad de trabajo y mejora integral de las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos del municipio de Naucalpan de Juárez, México. Toda medida que beneficie a los trabajadores, yo la veo bien. Esto del fideicomiso, yo pedí información al señor tesorero, que siempre amablemente me atiende, y me dijo, bueno, esto no le va a costar ni un solo centavo al municipio. Y si eso es así, pues yo estoy de acuerdo. Porque me explicaba, y yo como no soy un experto en finanzas, me explicaba que es deducible de los impuestos mismos que nos quitan. Pero me preocupa cuando dice que va a contratar a terceros porque luego los terceros ganan más que los de las pólizas. Que va a tener asesoría de terceros. ¿Cuáles terceros? ¿Quiénes son los terceros? Si cuesta más del 0.5% del valor de las propias pólizas, pues estamos gastando mal el dinero. Y esto me lleva a pensar, bueno, si es necesario el fideicomiso, es necesaria la asesoría de terceros. Yo diría que tomemos por favor esa precaución y que se nos explique precisamente si esto va a tener algún costo en esta asesoría de los terceros. Y efectivamente yo también me sumo a la propuesta de mis compañeros regidores de primero tener esta reunión todos con el tesorero, que nos explique bien, que nos desmenuce prácticamente cuáles los detalles de esta propuesta y posteriormente, claro, con un voto responsable para su aprobación. Estamos en favor de la idea, solo que nos falta información. Entonces, tal vez el punto no deberá ser ahorita quién está en favor y quién está en contra, porque nos pone en una disyuntiva. Yo estoy en favor de que se creen cosas que favorezcan a los trabajadores, pero quiero saber la información de cómo se va a hacer, porque no vaya a salir contraproducente. Hay que tener una reunión de trabajo con el tesorero que nos explique bien cómo se va a implementar esto, cuáles son las implicaciones que tiene, y en la próxima sesión podamos votar la autorización. Yo creo que no va a haber problema si tenemos precisa la información. Una argucia legal impidió transferir la votación a otra sesión. Yo quisiera nada más comentar la situación técnica que tenemos, técnico-jurídico. Primero se aprobó la orden del día en todos sus términos, no fue modificado el punto, por tanto tendrá que ser votado. Solo existiría la opción de la moción suspensiva y debe de haber sido presentada por escrito y votada previo a la presentación del tema. Por lo tanto, técnicamente tenemos que pasar a la votación. Pero se autoriza la campaña para los usuarios de servicio medido de uso doméstico y no doméstico, otorgándoles un estímulo fiscal mediante la siguiente mecánica. En esta propuesta que se hace para la campaña de los usuarios de servicio medido de uso, dice doméstico y no doméstico. Naturalmente que también cada medida que se tome para estimular a quienes pagan puntualmente, quienes tienen la posibilidad de pagar puntualmente, pues es bien vista porque estimula al pago.
Sin embargo, cuando dice el no doméstico, estoy entendiendo que también las empresas están incluidas en todo esto. Y yo diría que me gustan mucho los subsidios para el pueblo, pero las empresas en Naucalpan, según los datos que yo tengo de la Dirección Nacional de Unidades Económicas, en Naucalpan hay 95 grandes empresas, 119 medianas empresas, 1.789 pequeñas empresas y 31.013 microempresas. Entonces yo diría que estos subsidios pudieran darse a la micro, pequeña y mediana empresa, pero no a las grandes empresas. Las grandes empresas de por sí evaden impuestos. Este país les perdona todo, porque dice que porque crean empleos, mal pagados, pero crean empleos. Entonces evaden impuestos y no pagan impuestos. Cuando uno revisa quién paga impuestos en México, resulta que pagamos los cautivos. Los sostienen los trabajadores, no solo con su trabajo, sino también con sus impuestos, porque las grandes empresas evaden impuestos. Tienen 1000 maneras de evadir impuestos. Bueno, yo cuando veo las noticias que hasta les regresaron dinero a las grandes empresas, que Hacienda le perdonó 3,000 millones de pesos a Televisa de impuestos. ¿Por qué? Pues porque son amigos de Televisa, son los que le hacen la propaganda, son los que le cubren las fechorías. Que a esas empresas no se les debería dar subsidio, que paguen, tienen para pagar, pueden pagar. En este país quienes sufren para funcionar son la micro, pequeña y mediana empresa. Esos sí sufren para funcionar. Entonces creo que los subsidios hagámoslos para las empresas que necesitan, para el pueblo, pero no para las grandes empresas. Creo que sí debemos hacer aquí una distinción en a quién le debemos dar el subsidio y a quién no. Del regidor Darío, y sí considero que su postura correcta y racional, congruente incluso. Entonces yo pediría que se ajustara la propuesta del acuerdo y quedara exclusivamente para los usuarios domésticos. Aclaración nada más de la propuesta. Yo no dije que solo las domiciliarias, dije a la micro, pequeña y mediana sí. Yo creo que las grandes empresas no necesitan subsidios. Bien, me permitiría yo hacerle algunas precisiones de orden jurídico, señor regidor. En primer término, existe una jurisprudencia que nos dice que a igualdad de circunstancias, igualdad de beneficios. En el carácter de las tomas de agua en el municipio de Naucalpan tenemos solo dos tipologías. La de uso doméstico y la de uso industrial. No pudiésemos encontrar cómo generar una tabla de diferencias entre chica y mediana. O es a las de uso doméstico, o es a todas, o se excluyen a las industriales, pero no podemos ser un parangón, porque si no estaríamos violando una jurisprudencia de rango de ley. Pregunto a la Asamblea de los que estén a favor de la aprobación del acuerdo económico, excluyendo, aclaro, excluyendo las tomas de tipo no doméstico, que lo manifiesten en votación económica, levantando la mano los que estén a favor. Vale la pena hacer un comentario a este respecto. El día de hoy, en la quinta sesión extraordinaria del Cabildo de Naucalpan, no se aceptó la propuesta del 13º regidor con el argumento de que a entes iguales no se les puede tratar de manera diferente. El 15 de julio del 2008 entró en vigor la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, que reforma el artículo 26 y que específicamente en su apartado B nos dice: el Estado contará con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que la ley establezca. Y más aún, su artículo 6 nos obliga: la información de interés nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. La misma ley, en su sección segunda, artículo 23,
nos habla de los subsistemas nacionales de información económica. A la letra dice: el Subsistema Nacional de Información Económica contará con una infraestructura de información que contenga un mínimo, un marco geoestadístico y un directorio nacional de unidades económicas. Por lo tanto, establece cuáles unidades económicas pertenecen al sector micro, cuáles pertenecen al sector pequeño y medio. Ahí podemos hacer una diferencia entre los usos domésticos y los usos no domésticos, y estos últimos poder tasarlos de manera diferenciada. Por lo que el regidor ratificó. Hemos propuesto al Cabildo de Naucalpan que el estímulo fiscal en el pago del agua, que se da por pronto pago y por cliente cumplido, no se aplicara a las grandes empresas, pero sí a las medianas, a las pequeñas y a las micro, que gracias al sistema que se ha aplicado en México desde hace 30 años, las están pasando penurias para poder sobrevivir. Las grandes empresas, que son las que generalmente evaden los impuestos, deben pagar completamente. Sin embargo, bajo una argucia legal, se ha determinado que no se puede dar trato desigual a los iguales, aunque en estricto sentido, las micro, pequeñas y medianas no son iguales que las grandes empresas. Por eso nosotros vamos a revocar este mandato si así se requiere, con los argumentos legales necesarios y con la consulta a los propios empresarios. Además de que vamos a impulsar un programa para que la Dirección de Desarrollo Económico estimule a estas micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan tener mejores condiciones y puedan crear empleos tan necesarios en nuestro municipio. Hoy tenemos voz y representación en Naucalpan. Si quieres permanecer informado, búscanos en este canal en YouTube de manera regular.